Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones implementadas. Mi tío desaparece el 7 de abril, los chupan el 7 de abril y el 13 nace mi primo. Justamente las 4 desaparecieron en poquitos días, con pocos días de diferencia. Y durante la dictadura, acá viste que no se hablaba mucho. 6 meses y medio de estar embarazada de su segunda hija, Omar desapareció. No sabíamos lo que pasaba, no teníamos conciencia. Además del dolor de mi abuela de no tener a su hijo, el dolor de el prejuicio y el dedo y el señalamiento de la sociedad. No sabía nada de ellos. Los diarios, viste, te ponían lo que ellos querían que supieras. Vio que paraba un falcón verde, cuando le pusieron el revólver en la cabeza a su hija. Después, cuando nos enteramos de todo lo que había pasado, uno se pregunta, ¿cómo pudimos tener una venda en los ojos? Y a las 12:30 pararon 3 autos negros, bajaron 10 hombres armados. Mi abuela me decía, a mí en la calle me decían, la madre del subversivo, la madre del montonero. Y desapareció en el 77. No me acuerdo la voz. En Benito Juárez sí había gente que controlaba a los parientes, a la gente que militaba, a la gente que estaba involucrada con alguna idea política que no estaban de acuerdo con ellos. El tener un hijo desaparecido, el no poder llevarle flores, no poder llorarlo, el que él haya desaparecido era porque algo había hecho. Lo había matado Camps el 31 de diciembre del 76 con un tiro en la cabeza. El Abrazo Producciones. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Dime qué será. Es que él, sabiendo que lo iban a matar, se dejó matar. Y sabiendo que venía un hijo. Qué poder tenían esos ideales para él, que pese a todo lo que él sabía que iba a perder y que iba a dejar un hijo, que tenía una mujer, unos padres que iban a sufrir horrores, un hermano, él siguió adelante con ese plan y esos ideales, pese a todo lo que él sabía que le iba a ocurrir. ¿Qué será? Que ya no estoy despierto. Me llamo Cecilia Pacheco, soy hija de Martín Pacheco y sobrina de Julio Pacheco. Mi abuela, mi abuelo, mi tío Julio y mi papá Martín. Eran 3 varones en la familia y una mujer que cosía
cocinaba, hacía los mandados, lavaba la ropa en aquella época. Fui a buscar dónde estabas. Era una familia muy tradicional, donde los sábados, los domingos se iba a cazar o a pescar. Ese era el plan familiar. Siempre la heladera llena, pero poquito en todo lo otro. Cuando mi tío empieza a venir con estas ideas, siempre dice mi abuelo, ¿qué trabajo me dio el Julio? ¿Qué trabajo? Entonces ya de chico fue un chico cuestionador, ¿no? ¿Por qué tengo que llevar el portafolio? No quiero ir con el portafolio, quiero ir con las cosas en la mano. O ¿por qué tengo que pescar si a mí no me gusta pescar? Siempre fue de cuestionar, cosa que mi papá no lo hizo. No eran lectores, era una familia muy conservadora, pero muy humilde, muy tradicional, de Juárez, en un pueblo donde no tenías acceso a la literatura ni a los libros, y mi tío sí fue muy lector. ¿Qué será? Mi papá trabajaba en UFO y a él le daban 3 uniformes por año. Y venía mi tío y decía, che Martín, dice, vos que tenés tantos jeans, ¿los usás eso? Porque yo tengo unos pibes allá en La Plata. Él estaba convencido de que había mucha gente que tenía mucho y mucha gente que tenía poco. Iba mucho a las villas, él tenía eso de la justicia social tan metido adentro, ¿no? Que la igualdad social, la justicia social. Él que leía muchos libros donde había mucha gente de historia, ¿no? De los terratenientes que se habían dividido las tierras y que habían quedado las tierras mal divididas y que los pobres no tenían opción a agarrar nada ni a construir nada. Él venía con esos ideales, ¿no? Ya. Y desde, que empezó a militar en el centro de estudiantes, después se recontrametió en montoneros. Un día, yendo para un velorio de un compañero, le frenan un auto y le dicen, el próximo sos vos. Y él la verdad que se asustó un montón. El Abrazo Producciones. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Había como 3, 4 militares en la calle, por cuadra y armados, y a mí me daba un poco de miedo. Cecilia Traficante. Maribel es la segunda de las hermanas, somos 6 hermanos. La diferencia de edad son 8 años. Vivíamos ahí en la calle San Martín, al lado del hotel. Los recuerdos que tengo de ella, que leía Corín Tellado cuando era 13, 14 años. Iba al secundario y ya tenía las carpetas forradas con el Che Guevara. Bueno, después ya cuando se fue a La Plata ya empezó a leer autores diferentes, otra música. Escuchaba a Víctor Jara, leía a Lima Quintana, Tejada Gómez. Yo siempre me sentí muy compinche con ella, porque Inés era diferente. Era más volada, no sé, por ejemplo, me llevaba arriba de la terraza a fumar, me enseñaba a fumar, cambiábamos revistas. Papá siempre decía que era diferente. Y peleábamos, jugábamos al carnaval, cambiábamos revistas, lo pasábamos bárbaro. De sentarnos a comer huevo duro en la mesada, hacer solamente huevo duro a la tarde y comer, que me llevara al cine a trasnoche porque no me dejaban entrar. Me acuerdo cuando iba al colegio, llegaba siempre tarde,
se levantaba con las esporrudas, se ponía el uniforme ese que usan en el colegio de hermana, el cinturón por acá, las medias, con un desastre era. Atrás del patio teníamos un solar que era todo de barro y el corralón era los ladrillos esos que están mal puestos, entonces teníamos calor. Juni me pasaba los ladrillos a mí, yo se los pasaba por ejemplo a Pichi y Pichi a Cookie, Cookie armaba la pileta. Y allí una damajuana con el pico cortado y donde Juni me tira el ladrillo se me abrí toda, así que todos saliendo del malla para... Bueno, la cuestión es que cuando llenamos la pileta se nos salió todo. Era muy inteligente, era una tipa muy leída. Por ahí con el tiempo me voy olvidando, por ejemplo no me acuerdo la voz, ya no la recuerdo. El Abrazo Producciones. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Vio que paraba un Falcon verde y mi hermano iba caminando con la nena en cochecito y bueno, se bajaron, lo querían agarrar, él no quería saber nada, gritaba, qué sé yo cuánto, y cuando le pusieron el revólver en la cabeza a su hija. Soy Cookie Beaín, hermana de Omar Beaín. Era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mis viejos toda la vida laburaron. En principio mi papá trabajaba de mozo y después se fue a trabajar al campo. Así que trabajó en distintos lugares. Y bueno, entonces ahí era como que éramos medios nómades, ¿no? Porque íbamos de un lado a otro. Muy feliz. La verdad que muy, muy feliz. Sentí que iba a lastimarme en verdad. Compartíamos muchas cosas con él y con los amigos, ¿no? Y eran todos radicales. La oveja negra fue mi hermano. Omar era 7 años mayor que yo. O sea que yo era bastante malcriada. Me malcriaban mis viejos y me malcriaba él también, ¿viste? Más bueno que el agua mineral, ¿viste? Cuando desapareció mi hermano, nadie podía creer que hubiese estado metido en política, pues el tipo que no se metía con nadie y en nada. Eso llamó un poco la atención a todos. Y al principio él empezó sus estudios primarios en Terín. Después papá se vino a la hostería La Rueda y mi hermano iba al colegio, a la escuela número 2, donde ahora está el restaurante Don Domingo. Después de ahí nos fuimos a un campo en el cual el colegio más cerca le quedaba 4 leguas y iba todos los días a caballo al colegio. Después nos volvimos a un campo en Álzaga. Entonces ahí mi hermano empezó a venir a la escuela número 1 y después siguió en el Nacional. Y yo empecé a estar pupila en el colegio de hermanas. Jugaba a la paleta en alumni, pero le encantaba jugar al fútbol. Le encantaba jugar al fútbol y a la paleta, obvio. Yo estaba enamorada de mi hermano. Y mi hermano estaba enamorado de mí,
Era un cariño mutuo que nos teníamos. Es más, cuando yo me hice ya un poco más grande, mi hermano me presentaba como la novia, porque no quería que sus compañeros me miraran. Hasta que por ahí nos sacaban por el parecido. Esta no será tu hermanita, le decían. Después, cuando terminó quinto año, se fue a estudiar a Bahía, dio el examen de ingreso de bioquímica, se sacó un 10 en el examen de ingreso, eso implica la inteligencia y la capacidad que tenía, y no le gustó, entonces decidió irse a vivir a La Plata y seguir veterinaria. A causa del juicio de Camps, sale que los restos estaban en un garage. Él y 5 chicos más. El Abrazo Producciones. Me llamo Cecilia Pacheco. Mi nombre es Nora Cristina Tim. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Si a él lo encontraban, lo mataban. Y él era muy probable que lo encontraran. Toda la vida a una cuadra de la Plaza Mitre, en Las Heras, en una casita que tiene sus recontraños. Toda la vida ahí, de infancia. Una casita blanca, con 2 ventanitas muy chiquitas, con postigones chiquitos y una tranquerita. Una casa muy humilde, 2 habitaciones, una cocina, un comedor, un patio, siempre criando gallinas, mis abuelos. Así que eran las gallinas y mi abuelo pájaros. Iban a la pileta en verano, o al club, no sé si estaban en ese momento, pero bueno, ellos iban al club, a la pileta, vivían a una cuadra, fanáticos de Juarense, jugaba al fútbol, y después cuando fue más adolescente, ya te digo, él se dedicó un poco más a la música, así que él tenía su grupo de música y se pasaban horas o en los patios de las diferentes casas, y el abuelo me ha contado que ha estado muchas horas tocando la guitarra. Él dice tocando la guitarra, pero haciendo música, ¿no? Brotes de sueños te acercan. En Benito Juárez sí había gente que controlaba a los parientes, a la gente que militaba, a la gente que estaba involucrada con alguna idea política que no estaban de acuerdo con ellos. Yo no le preguntaba a mi papá, pero él estuvo también conmigo. Mi abuela era una señora grande, poca psicología, poco poder de entendimiento de lo que era luchar por unos ideales y por un país, porque así estaba convencido mi tío, que él quería un país mejor y que había que luchar por esos ideales. Mi abuelo, un hombre muy conservador, de familia de militares, hizo todo lo posible para buscarlo, desde la parte, digamos, legal, y como un señor de Benito Juárez que iba buscando un hijo desaparecido. Yo creo que cuando a mi tío lo desaparecieron, se perdió un poco la alegría, ¿no? Toda la alegría, todas esas ideas nuevas, toda esa revolución que él venía, llegaba y se ponían a cocinar y a hacer asado y ahí vamos a pescar y vamos. Como el alma de la reunión era Julio, ¿no?
Julio lo que más amaba era la guitarra. Le encantaba tocar la guitarra y cantar. Es muy bueno recordarlo de esa forma. Porque no fue lo mismo después. Fueron años muy tristes, donde creo que ni se escuchó música. El Abrazo Producciones. Pero yo creo que las amistades subsisten después de la muerte. Porque, la muerte no consigue la victoria final hacia nadie, ¿no es cierto?, mientras alguien lo recuerde. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Bueno, soy Roberto, sinónimo Pino Cittadini. Mi situación de que yo me refiera sobre Roberto Basile es que fue amigo mío durante su época de estudiante universitario. Lo conocí en La Plata, yo no lo conocí de Tedín Uriburu, porque un día me acuerdo que él vino con otro compañero, también estudiante de Derecho, a una casa que nosotros vivíamos, que era del Obispado de Azul. Había un sacerdote aquí, Ostertag, alemán, que había conseguido un dinero de la curia alemana para comprar una casa para estudiantes universitarios. Ahí viene con un muchacho que estudiaba conmigo y me lo presenta. Bueno, por supuesto, como soy de Tedín, soy de Juárez, ahí comenzó el tema de la amistad. Pero la amistad no fue tanto ideológicamente, la amistad en sí fue por los gustos similares que teníamos, y sobre todo en el tema del fútbol. Entonces nosotros íbamos todos los fines de semana, o cada 15 días, a jugar. Detrás del Colegio Nacional hay un campo de deporte de la universidad, y ahí nosotros jugábamos al fútbol los sábados. Bueno, luego vino la campaña electoral del 73 y ellos vinieron a trabajar con Biaín. Tenían una unidad básica en Tedín Uriburu, con Basile, con los Arias. Conocí a su hermano, conocí a sus padres, iba yo al campo en alguna oportunidad, o iba a Chillar, a Tedín, tenía sentimientos muy buenos, profundos, con su familia. Entonces le venía a ayudar al padre y agarraba el tractor y se subía al tractor y araba él. Una tarde, me acuerdo, jugamos a las bochas al lado de Cruz San Martín, antes que se quemara. Bueno, forjamos una amistad muy profunda, ¿no es cierto?, que subsistió hasta el último día que a él lo mataron. Y bueno, y hoy lo estamos recordando, y él entonces está vivo en el recuerdo que nosotros, de cada uno de nosotros, tenemos sobre él. El Abrazo Producciones. Lo que pasa es que uno siempre se pregunta, ¿dónde estábamos? ¿Qué es lo que pensábamos? Porque no supimos nada de nada. Qué ignorantes que somos.
Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Bueno, Nelly Hidalgo, pero todo el mundo me conoce por Negrita. Fui compañera de Maribé desde segundo año a quinto. Era una persona humilde, buenísima como compañera, una tipaza. Compartimos mucho las kermés del colegio, los encuentros en la Quinta de las Hermanas, viajes que hemos hecho, por ejemplo, a Lomas de Zamora, al Tigre, y realmente fue todo muy agradable. Bueno, salíamos de noche, a la juventud, a la hora que nos daban permiso. Nos sabíamos vestir en la casa, en la habitación de Maribé, porque Maribé tenía su habitación arriba, que la compartía con su hermana, con Inés, y bueno, ahí nos arreglábamos. Nos prestábamos ropa, que entre unas y otras siempre se hace. Días previos a su desaparición, Maribé estuvo acá en Juárez. Estuvo en esta casa almorzando. Estaban mis suegros, que vivíamos a nosotros con ellos. Compartimos acá todos. Íbamos a la cueva Piripipí, a vagos, todas tertulias tempranas se hacían. Disfrutábamos mucho de los carnavales en el Club Alumni. Después reuniones, chicos de la Escuela Nacional con nosotros. En esa época escuchábamos rock nacional, que callejeábamos. Tuvimos un compañerismo hasta quinto año. Después yo me casé y Maribé se fue a estudiar filosofía a La Plata. No sabíamos lo que pasaba, no teníamos conciencia. Que todo el mundo decía, por algo será, pero no, en realidad no se sabía lo que pasaba. Acá en los pueblos no se sabía. Me dolió mucho. Dolor por ella y dolor por la familia. Después, cuando nos enteramos de todo lo que había pasado, uno se pregunta, ¿cómo pudimos tener una venda en los ojos? El mundial tapó todo. El mundial tapó todo. Pienso que, desgraciadamente, nunca se van a aclarar las cosas. Son muchos años que desapareció Maribé. Yo vivía en una burbuja. El Abrazo Producciones. Ella grita, forcejea, pierde un zapato, sus anteojos, sin lograr impedir que 4 hombres la metan dentro de un Ford Falcon. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Hija de los inmigrantes franceses Alberto Erisey y François Tessot, Ana María crece en un pueblo llamado Wanda, al límite de la selva misionera, un lugar sin agua corriente ni luz eléctrica. La familia se traslada a Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, siendo ella una adolescente.
y se recibe de maestra en el Colegio de Hermanas Inmaculada Concepción. A los 19 años es una joven comprometida con las ideas e ideales de su tiempo. Combina sus actividades en la villa con su trabajo de maestra jardinera en Buenos Aires. Voy a preguntar a todos. Trabajó como administrativa y recepcionista en la Compañía Aérea Austral en Capital Federal, para luego trasladarse a San Juan, el mismo año en que desaparece. Además, fue estudiante de la carrera de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Llega al mundo del modelaje por casualidad, conociendo a jóvenes publicitarios de una agencia llamada La Vanguardia, quienes lanzan su carrera como modelo. Posa para catálogos y para revistas. Fue muy amiga de Tetés Custarot, era una aventurera a la que no le importaba la opinión de los demás. En los camarines, hablaba de su trabajo en el barrio. En enero de 1972 participa en el concurso de Miss Punta del Este. 3 meses después, la coronan primera princesa en el concurso de belleza que organiza el semanario 7 Días, y a la semana ocupa la portada de la revista Gente. Almuerza con Mirta Legrand y los mejores anunciantes se la disputan. Protagoniza un comercial para la marca de cigarrillos Jockey. Con 20 años viaja a Francia, donde conoce a Paco Revés, productor de artistas como Paco de Lucía y Joan Manuel Serrat, y no oculta su simpatía por la agrupación Montoneros. Luego, Marie-Anne viaja a Nueva York para presentarse en agencias. No la contratan y se ofrece para ayudar a Paco de Lucía a promover su espectáculo. Vuelve a París, participa de debates sobre el capitalismo, el Che en Cuba y Allende en Chile. Regresa a Buenos Aires, a los desfiles y a su trabajo social. Se debate entre 2 mundos, el de las pasarelas y el de la villa. Prefirió dar apoyo escolar en las villas a desfilar en las pasarelas. Eligió ser militante antes que manequén. No está sola. Son miles los jóvenes que comparten su compromiso y encuentran en las organizaciones revolucionarias un lugar de pertenencia y un camino a seguir. Nadie puede intuir que ese camino terminará en un precipicio. El Abrazo Producciones. Bueno, el año 75 fue terrible en La Plata, la AAA comenzó a accionar con todas sus fuerzas. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Dime qué será. Mi nombre es Nora Cristina Otín y soy de General Alvear, el sur de la provincia de Mendoza. Y en el año 1973 me fui a estudiar a La Plata. Ese año justamente fue el año en que asume Cámpora. Estábamos en la plaza, Julio por un lado y yo por el otro, aún no nos conocíamos. Pero bueno, se ve que nos teníamos que encontrar y un día de agosto festejo mi cumpleaños y ahí conozco a Julio. Y bueno, coincidíamos en todo, él era militante de la JUP de Arquitectura y yo estaba como recién llegada, hacía 6 meses que había llegado, y bueno, y ahí también yo empecé a militar en la JUP. Bueno, y ahí comienza nuestra relación, nuestra corta relación. Había una necesidad de libertad, de hacer cosas, de mejorar todo, de construir un país mejor, de vivir en paz, de que todos tuviésemos las mismas posibilidades, con honestidad, dignidad. Esos eran nuestros ideales y esos son los que nos movieron a militar, que lo hizo con un amor tremendo y una entrega total. La militancia, digamos, era algo prohibido.
Entonces todas las actividades las hacíamos prácticamente en la clandestinidad. Y bueno, un día Julio iba caminando por la calle 1 y lo apuntaron con un revólver y lo dejé en un auto y le dijeron: el próximo sos vos. Y bueno, y ahí yo no sé cómo se decidió, pero bueno, partimos para Mendoza. Yo llegué antes y Julio llegó el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe. Julio, bueno, activó, movió para encontrar algún contacto para seguir su militancia. Y finalmente, bueno, encontró un contacto y comenzó nuevamente a militar. Había reuniones clandestinas y después las citas con los compañeros, que es donde muchos compañeros cayeron. El Abrazo Producciones. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Después de un tiempo yo estuve charlando con una amiga y me decía: Cookie, dice, ¿cómo no nos dimos cuenta la gravedad del problema que ustedes tenían? Porque era como un tema muy prohibido eso en ese momento. Nadie quería hablar de ese tema. Sentí que iba a lastimarme en verdad. Soy Cookie Beaín, hermana de Omar Beaín. Después no pude desconectar mis venas de tu corazón. No tengo que explicártelo. Le gustaba jugar al fútbol, jugaba en gimnasia, se quebró justamente jugando al fútbol en gimnasia, vivía en la calle 45, trabajaba en el Ministerio de Agricultura y obviamente militaba. Sus amigos eran, bueno, ya no están, pero eran Néstor Kirchner, era Julio Pacheco, Roberto Basile, Pata Cluy. Bueno, cuando íbamos con mamá era todo agasajo de parte de los chicos, porque todos chicos de Juárez y eso. Después fueron unos chicos de Varadero, que es el día de hoy que todavía tengo contacto con el chico. Y bueno, mi papá no lo iba a visitar porque nunca le gustó ir y dejar al nene en La Plata o dejar a la nena en el colegio de hermanas cuando me traían a mí. Nos gustaba ir con mamá a una fiesta por lo menos allá, y si no, si él venía a una fiesta acá. Pero como siempre tenía alguna novia, una fiesta la pasaba con la novia. Si bien cuando nos encontrábamos los cuatro, a pesar de tener unas comodidades espectaculares en la casa, dormíamos los cuatro en el mismo cuarto el día que llegaban, porque no nos queríamos perder ninguna charla. Era todo el tiempo, viste, estar juntos, porque las pocas veces que nos coincidía, ¿no? Ellos iban mucho a los barrios. Es más, cuando íbamos, ya te digo, con mamá se iba con él a los barrios. Incluso mi mamá lo acompañaba en todo, no tenía ningún drama, nunca nos ocultó absolutamente nada, nunca. Ayudaban en comedores, es lo que la militancia que él hacía, ¿no? Y bueno, después Omar se casó, tuvo una hija,
Su mujer quedó embarazada de su segunda hija, pero a los 6 meses y medio de estar embarazada de su segunda hija, Omar desapareció. El Abrazo Producciones. Los militares fue el horror más grande que nos pudo haber tocado. Fue un horror. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Cecilia Traficante. Sueños te acercan. Y estaba decidida a irse a La Plata, y obvio que en casa no querían por el momento que estaba pasando el país. En mi casa mamá tenía muchísimo miedo, o sea, por lo poco que nos enterábamos. Ella venía así y me contaba, o sea, que iba a manifestaciones, me enseñaba cantitos. Después, bueno, viste, siempre se iban al final como escapando. Ella se fue en el 73 y desapareció en el 77. Me alejé de mí. Viví en una pensión con 4 chicas más, que justamente las 4 desaparecieron en poquitos días, con pocos días de diferencia. Y durante la dictadura acá viste que no se hablaba mucho. Es más, los diarios, viste, te ponían lo que vos querías, lo que ellos querían que supieras. Después sí, después cuando desaparecen sí. Pero nosotros no, nadie nos hablaba, nadie nos preguntaba nada. Nunca nadie nada. Tocaron timbre y era don Carlos, el papá de mi cuñado, que a mí me extrañó porque él vivía en Córdoba. Y entró muy serio y me pidió hablar con papá y mamá, y ahí nos comunicó que los chicos habían desaparecido, se los habían llevado del hotel. Creo que lo vi a llorar a mi papá por primera vez y me quedé con eso. Mañanini asumió en el 24 del 76 y lo de Chuni fue en junio del 77. Vivía pegadito a casa. Y según él dijo que si le hubiéramos dicho, él los hubiera ayudado. Mentira. El Abrazo Producciones. Siempre que se recuerda, se piensa que es el pasado. Y el pasado es un presente, muchas veces un presente perpetuo. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Con los ojos abiertos, a Mónica Susana Belío se la ve, se la puede ver claramente joven, sonriente, en un viaje de egresados, enamorada de su novio, abrazada en una foto,
contaminada de amor, contaminando todo cuanto tocaban. Cuando se casan en el 73, los papeles siempre llegan tarde y eran tan compañeros, él de ella y ella de él, que llama la atención no se hubiesen casado antes. Siendo chiquita, ella cursó en el colegio de hermanas, el colegio Inmaculada Concepción. Era jovencita, una jovencita cuando la secuestraron. Nace en el 53, ella se va a estudiar Historia Bahía Blanca en el 72 y ahí es que se contacta con Gabriel. A todos participar en política en esa época les daba otra mirada, otro conocimiento más allá de dónde y cómo los habían criado. La mirada de ella y el cuerpo era de una dulzura, una ternura enorme. Era pequeñita de cuerpo, pero con una fortaleza interna difícil de explicar. A las personas hay que vivirlas. Y ella, todo lo complicado que hablaban en ese momento, los dirigentes, los militantes, todas las personas que trabajaban en fábricas y que estudiaban en la universidad, ella se paraba en la esquina, hablaba simple, te hablaba en el colectivo, te hablaba en la cocina, de una sencillez enorme. Ella tenía una sencillez enorme para explicar, contar lo que otros o personas que no podían ir a la escuela y estudiar les era incapaz de comprender. Iba a los barrios. Por esa época los estudiantes y los trabajadores tenían un vínculo más estrecho que ahora con las personas de los barrios y de las fábricas. Y para ciertos sectores de poder había que romper. Eso había que destruirlo. Y ella era una persona muy formada, con mucho compromiso. Compromiso con los pobres y necesitados en Argentina, que en ese momento era sinónimo de peronismo, de trabajo, de fábricas, del movimiento sindical. Un peronismo que era muy cuestionador en esa época, de que más personas pudiesen estudiar. Un peronismo que disputaba el poder. El Abrazo Producciones. Me llamo Cecilia Pacheco, soy hija de Martín Pacheco y sobrina de Julio Pacheco. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Ellos decían enfrentamiento en la Facultad de Arquitectura y no era un enfrentamiento. Los chupaban, los asesinaban y había sido un enfrentamiento. ¿Qué será que ya no estoy despierto? ¿O será que perdí mi anhelo? Él lo llama a mi papá y le dice, mira Martín, me voy a ir a despedir de los viejos. Entonces, estás loco, ni se te ocurra, los vas a destruir. Pero dice, mis padres tienen que saber que a mí me van a matar. Desaparece cuando una compañera, perseguida desde La Plata, él le da asilo, refugio en su casa. Entonces descubrió dónde estaba, con quién estaba, de quién era el que la había acobijado. Ella tenía armas, que también las guardaron en su departamento donde estaban viviendo. Los tres los levantaron, lo chuparon y después fueron al departamento. Se llevaron a la chica que venían persiguiendo y a mi tía. Dime qué será. El grito desgarrador de mi abuela cuando mi papá le dijo a Julio lo mataron,
que fue terrible, un grito desgarrador que hasta el día de hoy, dice mamá, lo tengo grabado. El tener un hijo desaparecido, el no poder llevarle flores, no poder llorarlo, además del dolor de mi abuela de no tener a su hijo, el dolor de el prejuicio y el dedo y el señalamiento de la sociedad. Al departamento lo desvalijaron, se llevaron todo, la cunita, la ropita de bebé. Mi tío tenía una colección de estampillas de todo el mundo, se la robaron, todo se robaron. Mi tío desaparece el 7 de abril, los chupan el 7 de abril y el 13 nace mi primo. Mi nombre es Nora Cristina Tim. A mí me llevan a San Rafael, otra ciudad, como para protegerme. A los días ya me vine a Alvear y me vine a la casa de mis padres. Así que ellos me ayudaron. Yo era muy jovencita, tenía 21 años. Y no pensaba tener un hijo sola, sino estar acompañada por mi compañero. Fueron 3 años que estuvimos juntos, pero en el correr del tiempo, Julio es la figura como, no sé, presente siempre en esta casa, siempre presente. Es como que nunca se ha ido. El Abrazo Producciones. Se pierde la luz y se perdió. Lo había matado Camps un 31 de diciembre del 76 con un tiro en la cabeza. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Soy Cookie Beaín, hermana de Omar Beaín. La gordita dormía sobre el pecho de él, se dormía ahí. Es más, cuando él desapareció, Omar se mete en el auto donde se bajan los tipos que lo quisieron, que lo agarraron. Omar no se quería entregar y los tipos le pusieron un revólver en la cabeza a la nena, porque él iba caminando con la nena. Y ahí no dudó y se entregó. Todo eso lo contó la mujer que llevó a la nena a la casa cuna. No tengo que explicártelo. Y después nos costó sacarla de la casa cuna, porque para reconocer un bebé tuvimos que salir con el juez. Fue un papelerío medio importante. Tuvo 1 mes y 4 días la gordita en casa cuna. Es verdad, o este ve, o este ve. El suegro llama por teléfono y nos avisan que desde el viernes, era un lunes, no había noticias de Omar ni de Leticia. Entonces automáticamente mi mamá se hizo hacer una carta como de presentación para presentarle al coronel, en ese momento coronel Camps. Así que mi mamá se entrevistó directamente con él. Él le dijo que en ningún momento había estado detenido ni había habido orden de detención y que no quería que mamá se viniera a Juárez sin noticias de su hijo. Nosotros buscamos por todos lados, porque incluso hasta a través del padre Osvaldo Atena le escribimos hasta el Papa. Después unos amigos de los Sudahondo, que eran los patrones de mi papá y mi mamá, donde trabajaban mi papá y mi mamá. Uno de los amigos tenía un estudio muy grande en Estados Unidos. E incluso ahí se hizo la denuncia por la desaparición, por los derechos humanos. Después llegó un momento que dejamos de buscarlo, porque no había respuesta, no había nada. Cuando aparece en el diario la noticia, familiares de fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que habían sido matados por el general Camps,
si podían dirigirse al juzgado de San Isidro. Alguna desesperación, no quería decir bajo ningún punto de vista. Y todos me dijeron, bueno, pará, vamos a averiguar bien, qué sé yo. Bueno, yo deformada de llorar, mi mamá me preguntaba, ¿qué te pasa que estás tan colorada? Debo ser alergia, le decía yo. Entonces a la noche me pongo a conversar con ella, qué sé yo. Le digo, mamá, ¿y si empezamos a buscar otra vez a Omar? ¿En serio? Me dice, vamos. Sí. Le digo, pues ¿sabes qué? Yo tengo miedo que esté muerto. Ay, Cookie dice, sería una salvación si está muerto. Sabemos que no está sufriendo. Entonces ahí me animé y le dije, sí, mamá. Omar está muerto. El Abrazo Producciones. Annie Marie prefirió dar apoyo escolar en las villas a desfilar en las pasarelas. Eligió ser militante antes que manequén. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Deja su trabajo en la villa de Belgrano para pasar a la de Retiro junto al padre Carlos Mujica. En 1975, el clima de violencia en Buenos Aires era irrespirable. Daniel Rabanal, su pareja y militante, se instala en Mendoza. Ella duda pero lo sigue. El 6 de febrero de 1976, su pareja es detenida. Apenas se entera del arresto, Marianne renuncia a su puesto de trabajo y se refugia en San Juan. Le buscan un escondite en el barrio Concepción. Para que no la reconozcan, se cortaba el pelo y se teñía. Ya no la llamaban Marianne, sino Lucía o Sofía. El 15 de octubre de 1976 camina hasta una bicicletería en Trinidad, San Juan. Precisaba arreglar una cubierta. En el lugar, 3 hombres la rodean amenazantes. El bicicletero intenta ayudarla, pero le pegan un puñetazo en la nuca que lo derriban, mientras lo intimidan con un arma. Ella grita, forcejea, pierde sus anteojos y un zapato, pero nada pudo impedir que la metan dentro de un Ford Falcon. Quedó aprobada en la causa judicial su cautiverio en el centro clandestino de detención La Marquesita. Tenía apenas 24 años. Su amiga Margarita Camus, nieta del ex gobernador Eloy Próspero Camus, recuerda que el mayor destituido Jorge Antonio Olivera y el coronel Eduardo Cardoso se jactaban ante la tropa de haber violado a la francesa, en alusión a Erisé. La justicia actuó 35 años después. Determinó que los responsables de su secuestro, violación y desaparición son Daniel Vic, Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Carlos Malato y Eduardo Cardoso. Más tarde, a Olivera le otorgan la prisión domiciliaria. Carlos Luis Malato está acusado por la desaparición y muerte de unas 30 personas y el secuestro y aplicación de tormentos de otras 60, en su rol de teniente coronel. Hoy Malato reside impune en Italia. Marianne permanece desaparecida. El Abrazo Producciones. Bueno, soy Roberto Pino Cittadini. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Que él ya le salió de un velorio. Ese chico creo que fue el que habló en nombre de la Juventud Peronista en el
cuando Cámpora fue a La Plata. Roberto Basile salió a buscar una bandera argentina para poner sobre el féretro, en el coche de la madre del chico que estaban velando. Que era militante, ¿no es cierto?, de la Juventud Peronista. Y que por esa circunstancia lo tomaron. Lo capturaron ahí, ¿no es cierto? El cuerpo apareció acribillado en el camino entre Punta Lara, él y la novia. Yo estaba acá, ejercía acá, era su secretario del Consejo Liberante, y yo estaba casado en La Plata, así que los viernes iba a La Plata, y cuando llegué, la madre de mi exmujer dijo, che, vos sabés que mataron a un chico abogado de Juárez. Ni leí el diario. Sabían cómo estaba la cuestión en La Plata, ¿no es cierto? Mi nombre es Nora Cristina Tim. El Tatú Basile era muy amigo de Julio. La noche esa antes que lo mataron una noche, salía de un velorio de un compañero y lo mataron a él y a la compañera por la espalda, que lo mató la AAA. Y ese día estuvieron en la tarde en el departamento que vivíamos con Julio. El Abrazo Producciones. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. A medida que el peronismo cambió, que se alejó de las bases y se acercó a tipos como López Rega, cambió la situación y cambió con la situación la forma de la militancia. Y entre esa militancia y esa dedicación estaba Mónica. Discusiones permanentes acerca del rol del estudiante y los trabajadores, de la relación entre ambos, de cómo sacar a los pobres del pozo. Y Mónica y Gabriel, que era su pareja, fueron personas que se proletarizaron, se convirtieron en trabajadores politizados, profundizaron su compromiso político. De hecho, cuando los secuestran, trabajaban en la industria del pescado en Mar del Plata, en un frigorífico. Y ahí, ya con toda su formación, con todo su estudio y su experiencia, formaban parte del sector de los trabajadores y trabajadoras de fábrica. Pero no eran cualquier trabajador, eran personas muy activas, que todo el tiempo tenían muy claro que tenían que demostrar en el trabajo que eran los más dedicados, los puntuales, los más formados, los más estudiosos, porque ser militante implica eso, implica ser más trabajador, ser un ejemplo. Y una de las discusiones, la central, era acerca de si participar o no de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas, de si se estaba siendo cooptado, absorbido por la FAP, por las Fuerzas Armadas, o era algo necesario. El peronismo no se podía pensar por fuera de la lucha armada en ese momento. Mónica se va de Bahía Blanca con Gabriel, y protegerlos significaba que no se supiera dónde estaban. Había que hacerlos invisibles. El anonimato era una forma de cuidarlos, cambiarles el nombre, que no existan, y al mismo tiempo muy difícil que tuviesen un protagonismo central.
pero desaparecieron físicamente. Los desaparecieron. Te quiero un montón y quiero decirte Y entre el anonimato y la desaparición no hubo nada. Se volvió a saber de ellos cuando ya no estaban. El Abrazo Producciones. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Cecilia, traficante. El domingo a la noche habían subido a la habitación los dos y a las 12:30 pararon 3 autos negros afuera, bajaron 10 hombres armados, pero preguntaron por mi hermana nada más. Presentaron una credencial de Brigada de Morón y preguntaron por ella. Nadie decía nada, entonces le agarraron a la dueña y al hijo, lo llevaron a la cocina, le apuntaron y le dijeron que si no les decía dónde estaban, que los mataban. Y la mujer que no les quería decir. Bueno, así que les dijo dónde estaban, dormían arriba, así que fueron poniendo gente en la escalera así y ahí se los llevaron. Nosotros hicimos todas las denuncias que se pueden hacer, tenemos el ADN hecho, es un ADN muy completo porque son los 4 integrantes de la familia de él y 5 de la mía. Nos hicimos mamá, papá, Cookie, Gustavo y yo. A su vez nos hicimos el ADN para el equipo de antropología forense, por si algún día llegan a encontrar los restos. Y bueno, la búsqueda siempre está. Y si tenía participación en ese momento que iban a casa, no sé. Después nos dimos cuenta, sí, antes de desaparecer, que sí, porque por toda la cuestión que ellos, por ejemplo, se fueron de La Plata, se fueron a vivir a Mar del Plata. A trabajar en una pescadería en el puerto, después me enteré que era muy normal cuando se andan escapando que trabajen en esos lugares así. Después de ahí se fueron a Necochea, trabajaron en una tejeduría, de ahí se fueron, el padre también era geólogo, se fue a Córdoba y el puesto quedó para él, así que era el jefe él en Tandil. Yo calculo que se iban a ir a Córdoba para escapar. Yo tengo esperanza, no por supuesto de volver a ver a los chicos, pero si ese bebé nació, yo creo que algún día lo vamos a encontrar. El Abrazo Producciones. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Mi nombre es Nora Cristina Otín. Que perdí mi anhelo. Me verás
perdón. El día 7 de abril de 1977, él sale en la mañana a trabajar y bueno, yo quedamos que en la noche nos íbamos a encontrar en la casa de una tía mía. Yo quedo en que voy a ir al médico porque ese día cumplía mi fecha de parto, yo estaba embarazada, ya estaba a punto de tener mi hijo. Yo voy al médico y en lugar de ir a la casa de mi tía, digo, no, van a ser muchas horas, regreso a mi casa. Cuando yo regreso, en la puerta de mi casa veo un Fiat 128, creo que era, color amarillo, clarito y sin patente. Y me di cuenta inmediatamente. Pero bueno, dije, no, ya está, entro. Apenas entré, me agarraron, me quitaron la cartera, y me metieron adentro del auto, me vendaron y me llevaron a lo que hoy sé que es el D2, que es la policía de Mendoza. ¿Dónde se va el sendero? Bueno, ahí me interrogaron, ya me iban interrogando en el vehículo, me tuvieron un par de horas, no sé, nunca supe bien cuánto fue el tiempo, y me dejaron en una zona muy alejada, que me habían dejado, me robaron todo, me robaron los documentos, me robaron la plata que tenía, y me desataron y me dijeron no abras los ojos hasta que no sienta que el auto se fue. Y bueno, ahí cuando abrí los ojos empecé a caminar, así que pude tomar un colectivo, llegar a la casa de mi hermana. Me habían dicho que no volviera nunca más a mi casa y que a mi marido no lo iba a ver más. Dime dónde estás. Dime qué será. Dime qué será. El día 13 nace mi hijo, que también le puse el nombre de su padre, por supuesto, Julio. Y fue un parto muy duro porque, bueno, yo venía de un estado de tensión terrible. Las parteras en ese momento no eran muy agradables, más con las mujeres que iban solas, sin marido. Me acuerdo que me preguntaban, ¿y tu marido dónde está? Y yo, bueno, yo decía en el campo, está trabajando en el campo. Y la mujer esta me decía, ajá, te creo, en el campo. Así que fue muy doloroso, un parto que duró 12 horas, consecuencia de todo lo que había vivido. Digo, si existiera un plano en el que nos volviéramos a encontrar alguna vez, lo primero que le diría es que su hijo fue varón, porque él nunca lo supo. El Abrazo Producciones. Voces. Documental testimonial. Relatos acerca de desaparecidos de Benito Juárez durante la última dictadura. Es que él, sabiendo que lo iban a matar, se dejó matar. Y sabiendo que venía un hijo. Qué poder tenían esos ideales para él, que pese a todo lo que él sabía que iba a perder y que iba a dejar un hijo, que tenía una mujer, unos padres que iban a sufrir horrores, un hermano, él siguió adelante con ese plan y esos ideales, pese a todo lo que él sabía que le iba a ocurrir. No tengo que explicártelo. Vio que paraba un Falcon verde y mi hermano iba caminando con la nena en cochecito, y bueno, se bajaron, lo querían agarrar, él no quería saber nada, gritaba, qué sé yo cuánto, y cuando le pusieron el revólver en la cabeza a su hija. Apenas entré, me agarraron, me quitaron la cartera, y me metieron adentro del auto, me vendaron.
Había como 3, 4 militares en la calle, por cuadra y armados, y a mí me daba un poco de miedo. Si a él lo encontraban, lo mataban. Y él, era muy probable que lo encontraran. Había reuniones clandestinas y después las citas con los compañeros, que es donde muchos compañeros cayeron. A los 6 meses y medio de estar embarazada de su segunda hija, Omar desapareció. Al departamento lo desvalijaron. Se llevaron todo. La cunita, la ropita de bebé. Mi tío tenía una colección de estampillas de todo el mundo. Se la robaron, todo se robaron. Es así lo que ves. Ay, Cookie dice, sería una salvación si está muerto. Sabemos que no está sufriendo. Entonces ahí me animé y le dije, sí, mamá. Omar está muerto. Se pierde la luz. Y se perdió. Yo tengo esperanza. No, por supuesto, de volver a ver a los chicos, pero si ese bebé nació, yo creo que algún día lo vamos a encontrar. Digo, si existiera un plano en el que nos volviéramos a encontrar alguna vez, lo primero que le diría que su hijo fue varón, porque él nunca lo supo. Es así lo que ves, es verdad, pues te ve. Lo había matado Camps un 31 de diciembre del 76 con un tiro en la cabeza. Los militares fue el horror más grande que nos pudo haber tocado. Fue un horror. El Abrazo Producciones. Lo que pasa es que uno siempre se pregunta, ¿dónde estábamos? ¿Qué es lo que pensábamos? Porque no supimos nada de nada. Qué ignorantes que somos. El Abrazo Producciones. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.